partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos a Buen Provecho. ¿Qué va a pasar? Esa es la pregunta recurrente de una Venezuela desesperada. Una Venezuela que hasta ayer tenía capacidad adquisitiva, producto de su esfuerzo diario, de salir a las calles todos los días, de levantar una familia, de tener una carrera, una profesión, de esforzarse por estar aquí, pero que ya no la tiene. Esa capacidad adquisitiva que debe tener todo aquel que ha dedicado su vida al bienestar tanto de su familia como de su país. No puede comprar hoy lo que compraba hace muy poco tiempo. No tiene poder adquisitivo porque se convierte en agua y sal. Esa es la pregunta de una Venezuela que no aspiraba a grandes desafíos, pero sí poder vivir en paz. La Venezuela de los jóvenes también se pregunta qué va a pasar. Los que nacieron y crecieron a lo largo de estos casi 20 años y hoy no ven hacia dónde puede ir su futuro porque sencillamente no lo tienen. ¿Qué va a pasar, amigos? No es la pregunta que debemos hacernos en este momento. En estas horas aciagas, la pregunta debe ser ¿qué está pasando hoy en Venezuela? Hoy, mientras yo comparto con ustedes mi editorial, los invito a ver a su alrededor. ¿Dónde está ubicado usted en este momento? ¿Está en la calle? ¿Puede ver desde la cocina de su casa por la ventana? ¿Puede ver edificios roídos y ya abandonados porque el condominio no tiene dinero para pagar la pintura? ¿Va usted en su vehículo, en su carro, por calles, avenidas y autopistas que construyó la democracia y que hoy están desvencijadas? ¿Está pasando por alguna calle de restaurantes de Caracas o cualquier ciudad de Venezuela y ve niños pedir comida? O peor aún, ¿está viendo usted en este momento padres buscando comida para esos niños en la basura de algún restaurante? Usted va a un carrito por puesto y va escuchando el programa. Usted está en la cola del pan. ¿Dónde está usted en este momento? Mire a su alrededor. Pregúntese, ¿qué está pasando? ¿Se acabó el país? ¿Es esto lo que yo considero que es un país? ¿Es este el país que yo conocí? O los más jóvenes, pregúntense, ¿es esto un país donde yo no tengo ningún tipo de posibilidades? ¿Qué está pasando? Es lo que usted tiene que preguntarse cuando ve a Venezuela cayéndose a pedazos. ¿Qué está pasando? Es la pregunta recurrente. Y déjeme decirle que si no se hace esa pregunta, entonces usted se acostumbró a este mal vivir, a este modelo violento que no le permite la convivencia pacífica a los venezolanos. Y si después de estas reflexiones no entiende a qué me refiero con esta pregunta, permítame explicarle que donde no hay soberanía no hay nación, no hay país. Y usted me dirá, ¿qué es entonces la soberanía? ¿No era tomar posesión de lo que nos habían dicho nos pertenecía y nos habían quitado? ¿Misiones? ¿Migajas cada vez que hay una elección? ¿Robo de empresas privadas? ¿Saqueo de los dineros públicos? ¿La aceptación de la corrupción desmedida? No, esa fue la soberanía que inventaron quienes tienen casi 20 años en el poder. Eso no es soberanía. Eso fue lo que acabó con este país. La soberanía existe solo donde el Estado le garantiza a los ciudadanos, sin ningún tipo de coacción o extorsión, la seguridad jurídica, la seguridad económica, la seguridad energética, la seguridad social, la seguridad alimentaria, la seguridad ecológica. ¿Qué piensa ahora usted? ¿Tiene en este momento algún renglón de los mencionados? ¿No, verdad? Pues bienvenido, amigos, porque aquí está la respuesta a ese qué va a pasar y al qué está pasando. Decide usted, como venezolano, hasta cuándo va a aguantar. Venezuela y el mundo con María Teresa Belandria. Buenas tardes para todos. Hola, María Teresa, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás, Thaís? Tu editorial, como siempre, conmueve. Sí. Conmueve. Y yo le agregaría a esa pregunta que tú haces de qué está pasando, yo le diría, ¿qué puedo hacer yo? O sea, en aquella frase famosa del presidente Kennedy que decía, no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Y yo creo que eso es una pregunta bien pertinente en los tiempos en que estamos viviendo. Porque si bien es cierto que nos sentimos a veces con la ausencia y la falta de capacidad para hacer algo, siempre está en las manos del ciudadano poder cambiar el estado de las cosas. Y no solamente lo que está pasando, que tú haces un diagnóstico perfecto de lo que está pasando, sino que nos corresponde hacer a cada ciudadano en esta crisis terrible, que no solamente implica la pérdida de la tranquilidad, la seguridad, la alimentación, la salud, sino también la pérdida del tejido social, de las familias rotas, destruidas, de los hijos que se van, de los padres huérfanos de hijos y de los abuelos huérfanos de nietos, porque todo el mundo está saliendo y eso nos hace muchísimo daño. De manera que te suscribo y bueno, tenemos una agenda internacional porque si bien es cierto que en nuestro país hay muchos problemas, también nuestro país es noticia en el mundo internacional, Thaís. Así es, y tenemos una agenda apretada. Bueno, no tanto, así que como tú eres la dueña de Buen Provecho, tú me dices cuál va a ser la entrada. Bueno, lo que tú consideres como más importante, porque como bien dices, pues el mundo está preocupado por nosotros y creo que también en el fondo espera que nosotros estemos preocupados por nosotros. Y creo que hay una resolución de la Unión Europea de ayer con relación a estas elecciones, sí, que todavía, María Teresa, algunos tienen algún tipo de interrogantes, o como lo han llamado por allí, que a mí me ha sorprendido, de verdad, y me ha sorprendido, me ha entristecido también, un dilema. Entonces vamos a explicarle a nuestra audiencia de qué se trata esta resolución de ayer de la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea ha venido consistentemente desde el año 2014 emitiendo una serie de resoluciones en el caso de Venezuela. Yo recuerdo, la diputada María Corina Machado en abril del 2014 acudió por primera vez al Parlamento Europeo, a la Comisión de Asuntos Exteriores, para denunciar lo que estaba pasando en Venezuela. En el año 14, no olvidemos, estábamos en mitad de las protestas de calle, donde hubo 65 muertos y más de 3.000 detenidos. Todavía allí había un margen de, digamos que de incredulidad dentro de muchos parlamentarios de la Unión Europea que pensaban que era exageración, que eso no podía pasar, que eso era una situación inédita, en fin, ¿no? Bueno, el tiempo terminó dándonos la razón y en diciembre del año 14 se emite la primera resolución condenando la violación sistemática y masiva de derechos humanos. Y allí se aprueba la visita de un grupo de europarlamentarios a Venezuela para condenar in situ la situación. Esto se traslada todo el año 2015 y este grupo de europarlamentarios terminaron visitando Venezuela como observadores de las elecciones de la Asamblea Nacional de ese año. Pero fue curioso porque los europarlamentarios que acudieron a Venezuela lo hicieron motus propio porque el Parlamento Europeo no les dio autorización y les decían que ellos viajaban a su riesgo y cuenta. Sin embargo, ellos decidieron venir, sobre todo los del Partido Popular Español, y decidieron visitar Venezuela para constatar, trataron de visitar Pueblo en ese momento, trataron de visitar al alcalde Ledesma y les fue prohibido. De ahí en adelante, y sobre todo con la llegada de Federica Mogherini, se ha tomado pues más en cuenta la situación venezolana y se han emitido una serie de recomendaciones, de sugerencias, de exhortos, hasta que finalmente el año pasado se emiten las sanciones de la Unión Europea con listas, con nombres, con personas. Y ahora esta resolución del día de ayer, que contó con un amplísimo respaldo, ahorita se me van exactamente los números, demuestra que no se va a reconocer el resultado de la elección convocada por la Asamblea Nacional Constituyente del 20 de mayo. Este documento es sumamente importante porque estamos hablando de 27 países que integran la Unión Europea. Y estos 27 países no solamente son los estados continentales que se encuentran en la Unión Europea, sino que eso se extiende a países como Francia, que tienen territorios ultramarinos en las islas del Caribe, se extiende también al Reino de Holanda, que tiene las dependencias de Aruba, Curazao y Bonaire. Es decir, esto va mucho más allá del espacio geográfico europeo. Y es muy simple, no vamos a reconocer el resultado de la elección del 20 de mayo.
Eso se suma a la declaración del Grupo de Lima, emitida en la Cumbre de las Américas hace un par de semanas, donde 15 países, incluyendo a los Estados Unidos, que por primera vez suscribe el documento, tampoco se reconocerá el resultado de la elección. De manera que uno no termina de comprender cómo, si la comunidad internacional está diciendo que es una elección viciada de nulidad, viciada de legitimidad, y que no se va a reconocer su resultado, hayan candidatos que insisten en participar en esta sainete, en esta farsa, que lo que trata es de darle legitimidad a un régimen que no lo tiene. Yo creo que es una decisión muy importante, es una decisión que le da un peso específico a lo que está pasando en nuestro país, y yo creo que debería empezar a sopesar. El candidato Falcón tiene buenos asesores en el área internacional. ¿Cuál es el peso de una resolución como esta en un eventual proceso electoral viciado de nulidad? Yo quisiera que le explicáramos un poco, imaginándonos que en nuestra audiencia, María Teresa, existe algún oyente que no entiende por qué la Unión Europea, por qué el Grupo de Lima, por qué el mundo que ha volteado a Venezuela prácticamente desde el 2014, a observar, a entender lo que tú también nos comentabas, que costaba tanto que comprendieran, ¿por qué ellos anuncian que no van a reconocer estas elecciones? Son varios los factores. El primero, la convocatoria a la elección presidencial la hace un órgano ilegítimo, como la Asamblea Nacional Constituyente. En Venezuela correspondían las elecciones presidenciales este año, porque son periodos de 6 años. De manera que tradicionalmente la elección se hacía en el mes de diciembre, la excepción fue abril del 2013 por el fallecimiento del presidente Chávez. Pero está, digamos, siendo convocada no por el Consejo Nacional Electoral, quien se monta después en la convocatoria, digamos, tratando de validar la Asamblea Nacional Constituyente, sino convocada por la Asamblea Nacional Constituyente, que tampoco fue reconocida por este conjunto de países que ya hemos mencionado. En segundo lugar, porque los documentos señalan claramente que es una elección que se da sin garantías electorales. ¿Eso qué quiere decir? Hay presos políticos, partidos ilegalizados, no hay condiciones de transparencia electoral, las cuales se han venido denunciando desde hace años. O sea, recordemos Súmate, y luego María Corina Machado y el Partido 20 de Venezuela denunciando la ausencia de condiciones electorales. Entonces siempre había un chantaje. No, pero es que si le decimos a la gente que no hay condiciones, eso promueve la abstención. Y nosotros siempre sostuvimos que decirle a la gente la verdad convierte a cada ciudadano en un luchador por sus derechos electorales. Pero en este caso ni siquiera están garantizados esos derechos electorales mínimos, porque no hay un padrón electoral confiable, porque no hay una auditoría real del sistema, porque la propia Smartmatic, que fue la compañía que lideró las elecciones en Venezuela a lo largo de todos estos años, dijo que había fraude en la elección, y porque la existencia de presos políticos y de partidos ilegalizados hace que no sea una elección dentro de los parámetros que establecen las leyes nacionales e internacionales. Entonces, cuando 16 países del Grupo de Lima, más la Unión Europea, que son 27 países, señalan que no se va a reconocer el resultado de la elección porque no hay condiciones electorales para que sea una elección creíble, uno no termina de entender cómo hay gente que quiere seguir participando. O como hay personas que tienen un dilema en este momento. Vamos a una pausa, María Teresa. Ya cumplimos con nuestra primera parte del programa. Amigos, ya volvemos con más de Buen Provecho, y hoy Venezuela y el mundo, el espacio de la profesora María Teresa Belandria. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos los sábados, RCR los invita a consultar al doctor político. Es toda la población venezolana la que debe asumir el tema de la pobreza, cargarse emocionalmente para efectivamente trabajar, buscar solución. Luis Enrique Alcalá es el doctor político que se aproxima a la política como arte de carácter médico. Todos los sábados a las 12 del mediodía. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, con Buen Provecho. Hoy estamos conversando sobre Venezuela y el mundo. Está con nosotros la profesora María Teresa Velandria. Estamos hablando de este documento emanado de la Unión Europea. Nos dice la profesora Velandria que está conformado por 27 países que lo suscribieron, donde no van a reconocer estas elecciones convocadas por Nicolás Maduro, atendiendo a la Asamblea Nacional Constituyente, que como tantas veces en este programa les hemos explicado, que porque no solamente no la reconoce el mundo, sino todo aquel venezolano que entienda los parámetros mínimos de lo que es la democracia, como es el respeto al marco legal que rige un país. Y si hay un gobierno, un régimen que no lo reconoce, no lo acepta, no lo respeta, no lo cumple, pues tiene que haber una sociedad que tenga un mínimo de principios y valores y convicciones democráticas que sí lo haga valer. Y creo que es el 80% de la población venezolana la que en este momento no acepta esta convocatoria sin cumplir con lo establecido en la Constitución, así como convocaron unas elecciones fraudulentas para gobernadores y para alcaldes. Es evidente que el mundo también está viendo, María Teresa, que hay un plan preestablecido, ¿no? Porque también hacen análisis sobre nuestra situación jurídica, nuestro estado de indefensión. Cuando el mundo ve que en Venezuela hay presos políticos, entiende que por supuesto no hay democracia, porque donde hay democracia no hay presos políticos. No hay presos políticos. No hay sistema de justicia confiable que trabaje para el ciudadano, que le sirva al país. Entonces también ahí radican muchas de las preocupaciones. Y yo quisiera que a quienes nos escuchan y tienen las dudas en este momento, insistiéramos, María Teresa, en explicarles por qué es importante que el mundo moderno, como tú los llamas en tus clases de derechos humanos, en tus cátedras, el mundo moderno está atento de lo que estamos sufriendo en este momento los venezolanos. Así es, y el dilema, yo quiero recordarle a nuestros oyentes que en Venezuela el voto es un derecho y es un deber, de manera que si usted voluntariamente quiere asistir, usted está en su derecho a hacerlo. Usted es libre de hacerlo. Solo que en esta condición usted estaría convalidando con su voto, que vota pero no elige, un proceso electoral que ha sido calificado como fraudulento e ilegítimo por el planeta. Salvo el eje del mal, el de denomina, no va a ser reconocida la elección. De manera que si usted quiere, a pesar de todo eso, ir a votar, créanme que yo considero que lo más importante del ser humano es la libertad. Si usted se siente libre de hacerlo, vaya. Pero también piense que usted está convalidando un proceso que el mundo no va a reconocer. Y que ese candidato que está allí rodeado de un grupo de personas que algunas son muy respetables, está convalidando un proceso ilegítimo. De manera que es su decisión. Yo particularmente no voy a votar. Así que usted toma su decisión. Y en ese mismo orden de ideas, ahí se inscribe la reunión que hubo el viernes de la semana pasada en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, que si bien no estaba hecha para el tema electoral, trataba la crisis humanitaria, y como de allí no salió una resolución, sino fue un debate, una discusión donde se fijaron algunas posiciones, ha sido convocado un nuevo Consejo Permanente para el día 7 de mayo con la presencia del vicepresidente de los Estados Unidos, y donde no solamente se van a escuchar las posiciones de los países miembros de la Organización de Estados Americanos, sino también se ha invitado a un grupo de expertos venezolanos para que hagan parte de las reuniones de la OEA y expliquen la situación de la crisis humanitaria. De manera que es muy importante esta convocatoria hecha para el próximo lunes. ¿Quiénes son? ¿Tienes los nombres de los expertos venezolanos que van a estar allí hablando? No, han estado por allí algunos que han publicado la invitación que les envió el vicepresidente de los Estados Unidos, pero todavía no tengo la lista completa. Hoy es jueves, yo creo que mañana podríamos tener la lista de quiénes son los expertos, pero tratándose de la crisis, uno sencillamente se puede imaginar que son las ONG que han ido llevando los datos de desnutrición infantil, morbilidad infantil, embarazo adolescente, salud
regreso de las enfermedades infectocontagiosas que estaban erradicadas del país, índices de nutrición infantil, en fin, todo lo que ya sabemos, la pérdida de peso, la falta de libertad de expresión, la protesta social por falta de servicio, es decir, lo que es la crisis humanitaria en general. En la discusión de esta semana en la OEA, bueno, realmente fue penoso ver a Bolivia defendiendo lo indefendible, pero bueno, uno los entiende, y el resto de la comunidad internacional fue muy clara en la OEA al señalar que no van a reconocer el resultado de la elección y que tiene que tratarse de manera urgente la crisis humanitaria de Venezuela, porque se ha convertido en un asunto de seguridad regional por los altísimos índices de migración y todo lo que eso implica. El impacto en los servicios de los países que están recibiendo la migración, muchos de ellos no preparados para tal situación, como es el caso de Roraima y el caso de la frontera con Colombia, con Cúcuta, el impacto en lo que es la migración en sí misma, los abusos a los cuales están siendo sometidos muchos venezolanos que están migrando, que deciden trabajar en negro porque no tienen papeles, es decir, todo eso se está analizando en la OEA y yo creo que es muy importante esta reunión del próximo lunes de ella. Hablando de esto, no sé si te llegó una información sobre el presidente Macri en Argentina, que estaba abriendo las posibilidades para que los ingenieros venezolanos trabajaran. No sé si has confirmado esa noticia, María Teresa. Estuvo en la prensa ayer dando vueltas esa información, pero bueno, ya tenemos, por ejemplo, constancia de que en Ushuaia, al final del continente, pues hay unos especialistas médicos en un hospital chileno, que casi son todos médicos venezolanos. Bueno, la mano de obra calificada, profesional, se está yendo del país y está enriqueciendo a otros países. Y yo quiero en esto dar quizás algo de esperanza, ¿no? Todos estos jóvenes que están saliendo preparados, formados, educados en nuestras universidades y que están tratando de abrirse un espacio en el exterior válido en este momento de crisis, bueno, que se vayan, que formen, que trabajen, que aprendan, pero que vuelvan, porque en algún momento vamos a tener un país que nos va a necesitar a todos. Y yo creo que ese impacto positivo que va a tener la migración venezolana en muchos de nuestros países de la región, lo vamos a ver en el corto plazo. Vamos a ver cómo el aporte de los ingenieros, de los arquitectos, de los médicos, de los economistas va a tener un impacto positivo en todas estas sociedades, y creo que eso es importante porque por cada venezolano que hace algo malo, como en todas partes del mundo, cuando hay migraciones se va lo bueno y se va lo malo. Por cada venezolano que es capturado robando o que está haciendo algo indebido, hay 1000 venezolanos que están haciendo las cosas bien en el exterior, o 2000 que están dejando nuestro nombre en alto y que enaltecen el gentilicio, pero además contribuyen al crecimiento del país que los acogió. Entonces creo que la crisis humanitaria de Venezuela hay que verla en todas las dimensiones, en mención de quienes están dentro del país pasándola muy mal, con un aumento de salario que no alcanza $3 por mes, que son menos de 0,10 centavos por día, y la Organización de Naciones Unidas dice que toda persona que viva con menos de $1 al día debe ser considerada en pobreza extrema, con lo cual todos somos pobres, porque el salario de los profesores universitarios es incluso menor que el salario mínimo. Eso es lo que está sacando a la gente del país, la falta de oportunidades y que el dinero no alcanza para comer. Y esa es la crisis que están viendo los países vecinos, que están recibiendo el impacto migratorio de 50.000 personas por día. Y yo creo que eso lo van a tratar en la OEA, y la única forma de que eso se detenga y no siga impactando a los países vecinos es que haya un cambio de gobierno en Venezuela que plantee unas políticas económicas que reduzcan la inflación, aseguren el empleo y brinden oportunidades. Será la única forma de detener la migración. Claro, y nuestra única forma de lograr ese cambio es con unas elecciones, con un Consejo Nacional Electoral conformado por rectores independientes, que es lo que exigía el mundo y es lo que exige el mundo en este momento. Y también ese es el motivo y la razón por la que condenan este llamado, esta convocatoria ilegal a unas elecciones que nos cerraría también el camino para lograr ese cambio que necesitamos todos los venezolanos, los que estamos aquí y quienes están afuera, esperando que eso ocurra para regresar a su país, que sabemos que son muchísimos, porque
el ideario se imagina que salen de Venezuela a vivir muy bien. Nos consta que muchísimos nos escuchan, muchísimos están desde todas partes del mundo pendientes de este programa y de la programación de Radio Caracas Radio, atentos a lo que ocurre aquí, porque saben, y además nos los han dicho, que en el primer asomo de cambio regresan al país. Y son básicamente por esas elecciones que nos están imponiendo, por donde nos están cerrando, el último camino que tenemos. De allí a que nosotros condenemos que ese llamado se haya hecho de esa forma, que lo haya hecho esa constituyente que es ilegítima y que el mundo no reconoce, que sea ese Consejo Nacional Electoral que no ha querido renovarse, sino imponerse como está para garantizar unas elecciones donde nosotros no tenemos acceso ni siquiera al registro electoral, no tenemos rectores en quienes podamos confiar. Por eso también el mundo está viendo que nos están llevando a un callejón sin salida con esta convocatoria de estas elecciones. María Teresa, estamos hablando de la región, después vamos a algo que a mí me interesa que nos comente sobre el encuentro de las dos Coreas, pero vámonos a Colombia, que vienen elecciones en Colombia y esto es un movimiento permanente. Un día están unos a favor de la izquierda, otros están a favor de la derecha. ¿Cómo está eso hoy justo cuando tú y yo estamos hablando? Mira, hay una situación interesante porque se acaban de publicar 11 encuestas, diferentes encuestadoras en Colombia, y casi todas tienen más o menos la misma tendencia, ¿no? Si bien es cierto, como dicen los encuestadores, que la encuesta refleja el momento en que se realiza la consulta y que no sirven para predecir el resultado, que es el 27 de mayo la primera vuelta y el 17 de junio la segunda vuelta, pues los dos candidatos que gozan de la mayor preferencia en el electorado, por lo menos en las encuestas que conocemos, son Iván Duque, candidato del Centro Democrático, que fue elegido el 11 de marzo en una contienda donde participaron además otros dos candidatos, uno de los cuales fue escogido como su fórmula de vicepresidencia, que es Marta Lucía Ramírez, y el candidato de la izquierda, el exalcalde de Bogotá, exguerrillero del M-19, Petro. El resto de los candidatos no alcanzan el porcentaje como para pasar a la segunda vuelta. Hay gente que considera en Colombia que quizás Vargas Lleras pudiera llegar a la segunda vuelta, pero cuando uno analiza a fondo las encuestas puedes visualizar que no va a ser así, de manera que hay una enorme polarización, porque el colombiano de a pie, cuando tú le preguntas, te dice, no, pero es que si Iván Duque gana la elección, quien va a gobernar es Uribe, que era exactamente lo mismo que se decía de Santos en la primera elección, que no era Santos el que iba a gobernar, sino que era Uribe, y todos sabemos lo que terminó ocurriendo. Es decir, una vez que Santos ganó, se desmarcó de Álvaro Uribe y hizo su propio gobierno. Entonces mucha gente te dice que no quieren votar por Duque porque consideran que no va a ser presidente, sino que va a seguir las líneas de Álvaro Uribe. Y por otro lado tienes a Petro, que tiene un discurso muy social, muy de justicia social. El sábado dio un discurso donde decía que había muchas tierras en Colombia que eran de los ricos y que a él le gustaría que todas esas tierras pasaran a manos de la gente, pero eso sí, que él les iba a pagar lo que la tierra costaba. Ese discurso hizo que a mucha gente se le encendieran las alarmas porque lo comparan con los discursos de Chávez, y Petro estuvo muy cercano a Hugo Chávez, muy cercano a Tragedia de Córdoba durante los primeros años de gobierno de Hugo Chávez, y luego al final del gobierno de Chávez se desmarcó y se peleó con Chávez. Sin embargo, en su discurso se parece mucho a aquellos discursos que escuchábamos allá en 1998, revancha, tú sabes, la espada justiciera, yo voy a acabar con las desigualdades. Y por otro lado tienes un candidato como Vargas Lleras, que representa la oligarquía colombiana que existe, a los empresarios, a los grandes capitales, etcétera. Entonces hay una polarización, te diría yo, entre el candidato Iván Duque y el candidato Petro. Creo que van a pasar a la segunda vuelta ellos dos. Ahí viene entonces todo el sistema de apoyos, alianzas, y creo que va a pesar mucho cómo quedó conformado el Congreso de Colombia, es decir, cuántos senadores y cuántos representantes tiene cada partido. Eso también se traduce en apoyos al candidato presidencial, pero creo que en esa primera vuelta probablemente gane Petro en la primera vuelta,
y pase Duque, pero creo que en la segunda vuelta gana Iván Duque la elección. Eso es lo que yo he podido seguir en una semana que estuve de visita por Bogotá haciendo parte de mi investigación de la tesis doctoral. Bueno, nadie escarmienta en cabeza ajena, dice el dicho, María Teresa. Pero ojalá los colombianos no caigan en esa trampa. Siempre donde hay desigualdades, donde hay una brecha profunda entre unas clases y otras, donde hay necesidades, pues cala ese discurso populista y la gente lo cree. Cuando les ofrecen, no se preguntan de dónde va a salir el dinero. Resulta que el dinero sale de las arcas y cuando sale ese dinero se teje toda una madeja de corrupción y comienzan a desaparecer las instituciones, los poderes públicos, y ese es el plan socialista. Que pongan los colombianos sus bardas en remojo, porque aquí todavía estamos sufriendo el incendio que provocó la llegada de Hugo Chávez a Venezuela. Vamos a una pausa, María Teresa. ¿Sí? Solamente para terminar, yo le decía una frase a todos los jóvenes colombianos con quienes me topé. Le dije, ustedes son felices y no lo saben, no se equivoquen. Sí, además una frase muy recurrente en nosotros aquí también, no sé si les comentaste. Sí, señor, ustedes son felices y no lo saben, así que no se equivoquen. María Teresa, vamos a una pausa. Al regreso tenemos llamadas y los comentarios de nuestra audiencia que está participando desde que comenzó el programa. Ya volvemos, amigos, con Venezuela y el Mundo, el espacio de la profesora María Teresa Belandria, acá en Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Disfruta del placer de vivir una experiencia única e inolvidable con tu viaje en primera clase. Tú eliges tu destino y nosotros hacemos realidad tu sueño. Los Roques, Canaima y la Isla de la Tortuga. Boletería nacional e internacional. Llámanos al 0424-204-9756 o 0414-330-4342. Somos tu viaje en primera clase. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. En el restaurante El Budare de la India, saborea, degusta y disfruta el sabor de Venezuela. Pide el menú y date el gusto de comer sabroso. Tú decides si desayunas, almuerzas o cenas. El sabor está en la avenida Páez, El Paraíso, frente a las Quintas Aéreas. Restaurante El Budare de la India, deleita tu paladar. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Buen Provecho. Estamos conversando con la profesora María Teresa Belandria, su espacio de acá en Buen Provecho, en Venezuela y el mundo. Había quedado un tema pendiente, María Teresa, las Coreas. Explícanos eso. He estado pendiente por preguntarte y que conversáramos sobre ese tema. Bueno, muy importante el encuentro, después de más de 50 años que se firmó el armisticio que puso fin a la guerra entre las dos Coreas y que dividió al país entre Corea del Norte y Corea del Sur. Hacía unos 25 años que no había un encuentro entre los dos presidentes y bueno, realmente fue impresionante, no sorpresivo porque el nuevo secretario de Estado, Mike Pompeo, en su primer trabajo como secretario
nominado, ya ahora sí confirmado, fue visitar Corea y fue visitar Arabia Saudita, y allí se propuso el encuentro entre los dos presidentes. Bueno, tuvo una ceremonia cargada de simbolismo. El presidente de Corea del Norte cruzó la frontera por primera vez a Corea del Sur. Entonces el presidente de Corea del Sur le dijo que bueno, que por qué no cruzaban al norte, y lo tomó de las manos. Digamos, hubo todo un simbolismo, se sembró un árbol, y lo interesante es que a partir de ese momento se considera que va a empezar la distensión entre los dos países. Ya se desmontaron, por ejemplo, los altoparlantes. Esa frontera está considerada la frontera más militarizada del mundo, y tenían unos sistemas de sonido donde estaban enviando permanentemente propaganda de un sitio al otro. Eso ya se desmontó. Y si le creemos, yo no le creo al presidente de Corea del Norte, que va a comenzar el proceso de eliminar el programa nuclear y una integración con Corea del Sur, mira, yo creo que será la noticia del siglo, ¿no? Después de más de 54 años, etcétera, fue muy cargada de mucho simbolismo, y a raíz de esa reunión entre los dos presidentes vamos a tener entonces el esperadísimo encuentro entre el presidente Donald Trump y el dictador de Corea del Norte en el corto plazo. Han dicho que va a ser ahora durante el mes de mayo, y bueno, sin duda es una muy buena noticia, sobre todo para los habitantes de Corea del Norte. Si esta reunión se traduce en apertura, en que las familias puedan reencontrarse, hay familias que tienen 20, 30 años que no se ven, en que aumente la cantidad de comida, en que llegue la ayuda humanitaria y en que haya un sistema de libertades, oye, vamos a tener que tirar cohetes todos, ¿no? Yo creo que todavía hay que tener cierta precaución, todavía hay que tener ciertas prevenciones. Vamos a ver efectivamente qué cumple Corea del Norte, pero creo que es una muy buena noticia, sin duda. Sin duda es una muy buena noticia. Tenemos dos llamadas, María Teresa. La señora María Díaz, desde el municipio Sucre. Adelante, bienvenida. Buenas tardes, ahí. Tengo que agradecerte a ti que eres la única persona que a algunos se le ha dado importancia a lo que yo he dicho, porque soy una persona humilde, tengo 85 años. Y de verdad no tengo mucho que hablar, porque imagínate qué me queda. Pero oyéndote así en tu editorial, tú lo dijiste todo. Ahora bien, te pregunto, que nos dicen que no vayamos a votar porque vamos a legitimar a este señor. Él igualito se va a quedar. Mira Cuba, como tiene 60 años, ¿y qué ha pasado? No ha pasado nada. Aquí va a pasar lo mismo, seguimos pasando necesidad. Mira, a mí lo que me falta, personalmente a mí, lo que falta es que me pongan una almohada en la nariz y me quiten el aire, porque me lo han quitado todo. No tengo teléfono, te estoy llevando un teléfono que me prestaron. La zona no tiene teléfono, no tiene servicio. Hasta ayer tuvimos una gota de agua. Y ¿qué te puedo decir? Sin comida, porque la comida, ¿cómo te digo? Ese dinero que uno el que lo gana porque lo gana, y el que lo tiene en una pensión porque lo tiene en una pensión, eso no da ni para un día de comida. Está ahí, por Dios, no se come un día con eso. Así es, la señora María. Nada que agregar. Así es, tiene toda la razón, señora María. Y bueno, imagínese, si eso es ahora. A mí me preocupa el 21 de mayo, ese es el día que me preocupa, y bueno, las últimas noticias y el anuncio o la amenaza de una guerra contra las mafias empresariales, que todavía no sé cuántas empresas se sostienen ya en pie, ya no queda nada, ya han barrido con todo, así que no se entiende muy bien. Claro, en el fondo sí lo entendemos, pues la banca y las empresas y la propiedad privada no son compatibles con el comunismo. Tenemos al señor Carlos Martínez, desde la parroquia Sucre. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Felicitaciones por tan magnífico programa. Yo quería plantearles 3 inquietudes que tengo, situándolos en el plano nacional. Primero, ¿cuál es la opinión de ustedes sobre la candidatura nominada del doctor Eduardo Fernández para la Cancillería, hecha por Falcón? Así como la de Pineda para la OEA, Julio César Pineda, y Pedro Michel para las Naciones Unidas. La primera pregunta. La segunda sería, ¿creen ustedes que Estados Unidos desconocería el resultado de un triunfo de Falcón en las elecciones de Venezuela? Y por supuesto también la
la Comunidad de Naciones Europeas. Y finalmente, ¿ustedes realmente piensan sufragar o no así o abstener? Muchas gracias, muchas felicidades. María Teresa. Mira, yo creo que los políticos a veces pierden el sentido de la oportunidad. Y Eduardo Fernández, si bien es cierto, tuvo un momento de lucidez y de claridad meridiana en el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, cuando cerró filas en torno al gobierno democrático de Carlos Andrés Pérez, ahora creo que ha perdido el rumbo. Yo al profesor Julio César Pineda lo aprecio, fue mi profesor en la Universidad de Santa María, hicimos juntos muchas cosas en Brújula Internacional, formamos generaciones de jóvenes, pero eso de estar nombrando embajadores antes de ganar la elección es contar los pollos antes de nacer. Y yo no creo que ningún país reconozca el resultado de la elección. Muchos están jugando a que Falcón podría ganar. Señores, el gobierno tiene los números, lo que le faltaba era la fecha. No hay forma de ganar una elección en Venezuela que no esté controlada por el chavismo. De manera que no creo que eventualmente ganara Henry Falcón. Y vamos a ponerlo como un ejemplo. Imagínense por un instante que Henry Falcón gane las elecciones. ¿Qué pasó con la Asamblea Nacional que la ganamos con 112 diputados? Al día siguiente estaban desconocidas de sus competencias. ¿Ustedes de verdad creen que en el hipotético caso de que Falcón ganara la elección le van a entregar el poder? De verdad, póngase la mano en el corazón y vea a Nicolás Maduro entregando la banda presidencial y a toda la cúpula militar recibiendo a un sargento como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Yo creo que eso no va a pasar. Esa es mi opinión y yo no voy a votar. María Teresa, tenemos una pregunta, vamos a darle al aire porque tenemos que ir a una pausa. Dice el señor Mario Urbina Manrique, ¿qué significa no reconocer? ¿Retirarán a los embajadores? Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con más de Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750 y Buen Provecho. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @rcr750, la radio que se ve. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Uroderni, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Uroderni, Unidad Dermatológica Integral. Si en Instagram visitas la cuenta @lenelshot y te gusta alguno de los artículos que se publican, puedes pedirlo en la red Instagram o por el WhatsApp al 0412-804-5653 o al 0424-162-9489. Lenelshot recibe pedidos del interior de Venezuela porque ofrece ropa casual para damas de primera calidad y a la moda. Lenelshot está en Chacao, Caracas, en el centro de compras Merpoeste, diagonal al estacionamiento de Sambil. Lenelshot es moda y algo más. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @rcr750. Continuamos, amigos, en Buen Provecho. Hoy estamos conversando con la profesora María Teresa Velandria. Como cada jueves, pues es el día en que hablamos de Venezuela y el mundo, y la profesora pues nos da sus lecciones maravillosas con esa voz que sus admiradores tanto extrañan cuando ella no está en el programa. Nos pregunta el señor Mario Urbina Manrique, María Teresa, ¿qué significa no reconocer si retiran los embajadores? Y te anuncio que tenemos una llamada allí en espera. Ok. El reconocimiento es una acción del derecho internacional público donde un Estado reconoce a otro, reconoce que tiene igualdad soberana y que puede tener negocios y relaciones políticas con él. Hay dos teorías, la del reconocimiento formal, es decir, cuando yo te digo te reconozco, y otra
que es la que utilizan los europeos, que reconocen a los gobiernos cuando designan embajadores. De manera que si no se reconoce el resultado de la elección, es muy probable que retiren los embajadores. Muy bien, tenemos a la señora, al señor Ali Bravo, desde el estado de Trujillo. Sí, cómo no. Bueno. Mire, estoy totalmente de acuerdo con ustedes que aquí no hay pataleo, como dice uno coloquial. Aquí no se puede votar porque no van a entregar el poder. Pero tengo una gran duda con respecto a lo de Colombia, porque yo vi una encuesta antier donde decía que Duque le lleva 10 puntos a Petro en todas las encuestas aproximadamente. ¿Por qué la profesora dice que en la primera vuelta va a ganar Petro y que posiblemente en la segunda gane Iván Duque? No, tengo esa duda nada más, específicamente. Gracias. Bueno, por lo que se llama economía del voto, toda la izquierda va a votar por Petro, pero toda la derecha y la centroderecha y la socialdemocracia está fragmentada. Entonces eso hace que Petro pase a segunda vuelta como líder, mientras que Duque pase a segunda vuelta con un porcentaje que le permite llegar a la segunda vuelta, pero que no le alcanza para ganar en primera. Eso pasó con Santos en la elección pasada. Santos llegó de segundo en la primera vuelta y ganó en la segunda. Mira que es normal que en la política colombiana pase eso, porque en la oposición a Petro hay 5 candidatos, mientras que Petro concentra todo el voto de la izquierda. Esa es la explicación. Bueno, espero que el señor Ali haya quedado satisfecho con la explicación. Queremos darle las gracias a la Dirección General de la Estación, que está a cargo de Jaime Aristares. Gracias a su esfuerzo, su constancia, estamos al aire, estamos aquí como una ventanita de libertad para ustedes, para que se comuniquen con nosotros, para escucharlos, para leerlos, a pesar de la lentitud de nuestra banda ancha. Es la banda ancha de Venezuela, no es la banda ancha de Radio Caracas Radio. No abren la mensajería de texto, por eso no puedo leer en este momento sus mensajes. Vamos a ver si abre ahora rcr.tv en YouTube, porque también la banda ancha está un poco complicada. Nos estaban viendo desde que comenzó el programa por Periscope en directo. Gracias a la herencia de producción que está a cargo de Willy Charcaya, a nuestra productora Juliet Córdoba, en los controles, como siempre, César González. Hoy estuvieron con ustedes y con nosotros la profesora María Teresa Velandria y quien los acompaña cada mediodía en Buen Provecho, Thaís Peñalver. Tenemos unos mensajes, no sé si tú los puedes ver allá en tu pantalla, María Teresa, los de YouTube. No los puedes ver en este momento tampoco. Bueno, no yo tengo unos mensajes que vamos a compartir. María Teresa, nunca se conoce el conteo de votos. Por ejemplo, ¿cuántos votos nulos? Nos dice la señora María Macei. Carlos Borrero nos saluda desde Saruma, Ecuador. Mira, en Venezuela el voto nulo no se contabiliza como un voto de castigo. En Colombia existe el voto blanco. Cuando la gente no quiere votar por ningún candidato, el voto blanco tiene una lectura política. En el caso nuestro, el voto nulo a veces significa el voto para cambiar el resultado. Tenemos en línea desde temprano a Mónica Liliana Panteón, que siempre nos saluda desde La Pampa, Argentina. Hay un debate aquí. Un abrazo para ti. Hay un debate acá en el chat sobre México. Antes de irnos, hablan de López Obrador, dicen que también está captando a la izquierda ya en México. Va a ganar, ¿sí? Va a ganar. ¿Va a ganar? Va a ganar la elección, sí. No creo que ninguno de los candidatos que está de segundo y tercer lugar tiene suficientes votos para derrotar a Andrés Manuel López Obrador. Va a ganar la elección en México. Bueno, aquí nos están comentando el señor José Díaz. Aquí en México está pasando con López Obrador, su discurso es el mismo de Chávez y se ve la polarización de la población. Los mexicanos dicen, nosotros no somos Venezuela. ¿Qué opinas, María Teresa? Nosotros decíamos que no éramos Cuba y como lo he dicho en otras entrevistas que me han hecho, los cubanos fueron más eficientes en la administración de la miseria que el régimen venezolano. Nosotros decíamos que no éramos Cuba y en Cuba acaba de haber una sucesión monárquica, es decir, el presidente dictador decidió quién era su sucesor, no hay elecciones, como ocurrió en el caso nuestro. De manera que cuidado con eso. Sí, mi artículo de este sábado pasado hacía un recuento de quién es siempre el tercero, cómo elegían a un tercero, porque mucha gente se ilusiona con el nuevo presidente, entre comillas, de Cuba, y les hice un recuento de esos presidentes que han pasado y cómo han terminado. Así que véanse el artículo de Héctor Chamis que se fue publicado hace 2 o 3 semanas. Yo lo voy a poner en mi cuenta de Twitter, donde las cuales son las probabilidades que puede tener el nuevo presidente de Cuba. Pero nosotros decíamos que no éramos Cuba y estamos peor que Cuba, así que cuidado México y cuidado Colombia. Así es. Y bueno,
Nos estamos yendo ya, María Teresa. Quisiera que Será le dieras... hasta el próximo jueves. Sí, unas palabras de despedida para tu audiencia. Hasta el próximo jueves. Bueno, ya saben, en el menú internacional de todos los jueves vamos a estar analizando las nuevas encuestas de Colombia, porque si bien es cierto lo que decía nuestro oyente, el resultado de hoy le da 10 puntos de ventaja, todavía faltan 23 días para las elecciones, así que vamos a estar analizando esto muy de cerca la próxima semana. Nos vamos con el mensaje de Johnny Olivares. Llegando al mercado de Cati y sus alrededores. Veo que viste a tu alrededor, Johnny, como les recomendé en mi editorial. Y señores, esto es espeluznante. Las caras de hambre y la desesperación de la gente frente a la cara de los bachaqueros y comercios con sus precios de locura. Los precios no son de locura, se llama hiperinflación, Johnny. Y la hiperinflación, como les he dicho tantas veces, es el último paso para instaurar el comunismo en un país. En esas estamos. Amigos, que tengan una feliz tarde en la medida de sus posibilidades y muy buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une.